Ok, señores, buenos días. Seguimos entonces con esta segunda parte del video sobre lo que es la conducta prosocial. Veíamos anteriormente justamente digamos, qué tanto puede influir, por ejemplo, en la necesidad de ayuda o en esa conducta de ayudar a alguien más, pues justamente que ayudamos a personas que son de nuestro agrado, que nos gustan, que de alguna manera son atractivas físicamente hablando, que son similares a nosotros. También había una investigación por ahí en el libro que se decía acerca de la homosexualidad versus la heterosexualidad, que ayudamos generalmente a personas que tenían una orientación sexual, pues digámoslo así, común o igual a la nuestra en este caso, ¿sí? También veíamos justamente que dependiendo de la percepción que tengamos acerca de la culpa o responsabilidad de la víctima, pues es esa necesidad de ayuda. En ese sentido, pudiera decir al respecto, eh, hace unos años, como ya se había comentado alguna vez en clases, cuando veíamos el tema de la violencia de género, de la violencia sexual, justamente la cuestión esta de la víctima propiciatoria, ¿no? Si de repente una dama, a lo mejor con ropa ligera, escotada, etcétera, y solita en la calle, bueno, de alguna manera, pues podemos incluso culpabilizarla a ella o afirmar, bueno, es que ella se lo buscó. O sea, si nosotros percibimos así, estamos menos dispuestos a ayudar a la persona. Ahora, en ese sentido, pues de alguna manera, a lo mejor buscar una responsabilidad en la víctima, pues sería una forma de aliviar justamente nuestra propia culpabilidad por no ayudar a lo mejor, ¿no? También veíamos la importancia que tienen dentro de la formación de la conducta prosocial, pues la existencia de modelos conductuales aprendidos, sobre todo en la infancia. Hablábamos justamente de Plaza Sésamo versus Los Simpson o de South Park. De alguna manera estos modelos prosociales pues son importantes en el niño porque estimulan justamente la necesidad de ayuda o la conducta prosocial. Justamente cuando estaba buscando imágenes más que nada para esta diapositiva, pues me di cuenta que en Plaza Sésamo pues hay un personaje que tiene VIH. También en Plaza Sésamo hay un personaje que tiene papás con problemas de adicciones, ¿no? Y finalmente se trata de buscar un modelo de conducta apropiada para los niños. En cambio, a lo mejor si vemos programas como Los Simpson, como South Park, incluso Peppa Pig, o en general cualquier tipo de caricatura violenta, pues más que nada no se estimula esa parte de los niños, sino al contrario, se nos pone como modelo único de resolución de conflictos, pues la generación de violencia por la violencia misma. Bueno, una vez recordando esta parte que a lo mejor no quedó tan clara la vez pasada en el anterior video, pues pasamos justamente a tres grandes motivadores internos para justamente dar o no la conducta de ayuda o la conducta prosocial. Por un lado tenemos entonces nuestro propio interés, a veces llamado egoísmo, la integridad moral y también la hipocresía moral, que serían así como los tres grandes, digamos, motivadores que se tienen para ayudar a una persona. Cuando hablamos de interés propio o egoísmo, bueno, para empezar, el egoísmo por definición, según lo que menciona Varón, es una preocupación exclusiva por mi propio bienestar y necesidades personales. Algo así como primero yo, después yo, el último yo. Y si pues en el que proceso el otro no es posible de rescatar o de salvar, bueno, pues ni modo, ¿no? Yo me saldré primero, ¿no? Recordando un poco a lo mejor en el cine, no sé si alguien, bueno, a lo mejor seguramente sí la vieron, la película del Titanic, ¿no? Veíamos como a lo mejor el antagonista del chavo, del novio de Rose, de la protagonista femenina, el antagonista del novio, o sea, por así decirlo, el malo de la película. Hay una escena donde de repente, pues se supone que la indicación era niños y mujeres primeros en los botes salvavidas. Él toma una niña de una persona que a lo mejor intentaba subir y que no le iban a dejar, la toma y justamente la usa como boleto de abordaje para el bote salvavidas. Eso pudiéramos decir que justamente es la cuestión del egoísmo, ¿no? ¿Sí? Ahora, en ese sentido, se puede confundir
y de hecho sí costó un poco de trabajo a lo mejor de diferenciar un término sobre el otro, el interés propio. El interés propio es básicamente pues lo mismo que el egoísmo, nada más que en este sentido es a lo mejor sin ese sin esa, ¿cómo se llama? Sin esa matiz de a lo mejor en el proceso dañar a otra persona. También recordando un poco, volviendo con el cine, hubo una película hacia los años 90 con Tommy Lee Jones, Volcano. En una de las secuencias se maneja que un hombre de raza negra, por cierto, en Florida, me parece, de repente pues ve que su casa se está quemando por el nacimiento del volcán en Florida, no me acuerdo bien exactamente la capital. Bueno, el cuento es que se estaba quemando justamente la casa de la persona por el surgimiento del volcán. Entonces sale a pedir ayuda, pues los cuerpos de ayuda estaban ocupados justamente atendiendo otras emergencias, y de repente pues empieza a tener conflictos con la policía, ¿no? El jefe de bomberos le pide al policía que intervenga para poder ¿cómo se llama? Para poder trabajar en paz. Lo arrestan, de repente pues él incluso lo reta, siempre mantiene una actitud así como retadora y desafiante. eh, Posteriormente, pues conforme avanza el argumento de la película, hay una escena donde, por ejemplo, se trataba de mover unos bloques de concreto para tapar el paso de la lava. No pueden, o sea, porque faltan como más fuerza, faltan más manos para poder mover el bloque pesadísimo. Digo, o sea, 10 hombres no podían. Entonces, de repente, el chavo que estaba, pues el que estaba primero, anteriormente, que estaba pues molestando a la policía pidiendo que fueran a su casa a apagar el incendio, de repente pues estaba esposado por los policías que estaban también intentando ayudar para mover el bloque de concreto. Entonces, pues básicamente uno de ellos lo deja ir, y el otro, el chavo negro, de raza negra, le pregunta a la policía, bueno, si movemos esto, ¿me van a ayudar? ¿Van a ir a mi casa a apagar el incendio? Les dice que sí. Entonces es cuando él decide ayudar. Justamente aquí pudiéramos ver esa parte del egoísmo, aunque en este caso el egoísta solamente pensaría en sí mismo. Cuando actuamos en consonancia con nuestros propios intereses, sí, efectivamente buscamos ayudarnos a nosotros mismos, pero puede ser que haya alguna situación, algún reforzador justamente adicional a la conducta prosocial. Les decimos al principio que en este caso la conducta prosocial es justamente esa acción de actuar sin esperar algún beneficio propio, incluso a costa de nuestra propia integridad física. Esa sería como la diferencia entonces entre egoísmo e interés propio. En el caso del egoísmo, pues básicamente no nos interesa la otra persona, buscamos siempre nuestro propio beneficio. En el interés propio, sí, efectivamente buscamos nuestro propio interés, pero puede ser que accedamos a implementar una conducta prosocial. La diferencia entonces sería que en el egoísmo no somos prosociales, y en el interés propio puede ser que sí, siempre y cuando yo obtenga una respuesta, ¿sí? Otro de los conceptos que toca revisar era la integridad moral, ¿sí? Bueno, en este caso justamente uh, digamos, esos valores introyectados de nuestra familia durante el proceso de socialización y de formación del autoconcepto, pues pasan a convertirse justamente en motivadores poderosísimos para llevar a cabo algún tipo de comportamiento prosocial. En este caso, pues de alguna manera decido ayudar a los demás porque creo que es lo más conveniente, porque creo que es lo más adecuado, es lo más sano, o simplemente porque se debe de hacer, porque es mi obligación o mi responsabilidad. De igual manera, a lo mejor en esta misma película que comento, la de Volcano, hay una secuencia también, digo, igual obviamente todo esto es Hollywood, ¿no? Todo es cine. De repente, en este caso, hay una enfermera, una mujer médico, que de repente pues está con su novio. De repente el novio parece que es un tanto egoísta, ella es más bien como con integridad moral, y pues decide a lo mejor ayudar a las demás personas
independientemente de que su novio la amenaza con terminar con ella. Todo ahí justamente pues es como una parte esta de la, como dice incluso la imagen, ¿no? De confianza, integridad, honestidad y de ética, ¿sí? En este caso se supone que como profesionistas de la salud, pues a lo mejor tenemos esa condición, esa característica de ayudar o ese deseo de ayudar a otros porque así lo dictan nuestros valores y así nos determina nuestra propia ética personal, ética sí, profesional, ¿no? De integridad moral. Pero también tenemos otro concepto, otro tercer concepto, que es la hipocresía moral, que en este caso es algo muy parecido a la integridad moral, motivación para parecer moral, mientras hacemos todo lo posible para evitar los costes implicados en ser morales de verdad. Es decir, hay un dicho muy antiguo, a lo mejor lo han escuchado muchas veces: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Pero de alguna manera tiene que ver justamente con esta situación de la hipocresía moral, ¿no? En ese sentido, pues justamente una persona que es hipócrita en cuestiones morales, pues básicamente va a hacer todo lo posible por parecer moral, pero en este caso hablamos de justamente una doble un doble mensaje, una comunicación de doble vínculo, es decir, hago una cosa pero digo otra. Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor yo diga, ok, no a la violencia de género, no a la no al aborto, no al maltrato animal, y en lo personal, de repente, pues sí practico o soy completamente contrario a estas afirmaciones, es decir, soy un hipócrita a nivel moral, ¿sí? En este caso, las personas con hipocresía moral, pues van a buscar siempre esa apariencia, ok, sí, doy una limosna muy generosa, pero me tomo una selfie, incluso había una imagen así, de repente soy muy generoso, ayudo a otras personas, pero a lo mejor lo hago pues por la foto, ¿no? Para ganar de alguna manera reconocimiento o prestigio social. En ese sentido, pues estas personas que son hipócritas siguen manejándose justamente por un interés propio o una cuestión de egoísmo, ¿sí? Bien, estas serían las tres, ¿cómo decirlo? Las tres motivadores, por ejemplo, internos para poder ayudar, para una conducta prosocial, ¿sí? Pasamos ahora a revisar justamente qué tan importante es nuestro estado de ánimo y esa disposición de ayudar. Comentaba el libro pues a grandes rasgos que bueno, para muchos de nosotros a lo mejor cuando, incluso poner el ejemplo de los niños, ¿no? Que los niños generalmente cuando ven que sus padres están de buen humor, tienden más a pedir la ayuda, tienden más a lo mejor a pedir cosas, dinero, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben de alguna manera, ya sea intuitiva o por conocimiento de los padres de familia, por los años que tienen viviendo con ellos, que a lo mejor cuando están de buenas es más fácil que sean más dadivosos que cuando están de malas. Entonces, en ese sentido, pues algo así funciona o se puede aplicar a la conducta prosocial. Eh, por aquí dice la información: si la necesidad de ayudar es muy clara y brindar ayuda no implica consecuencias negativas para quien ayude, las emociones positivas incrementan la probabilidad de una respuesta prosocial. Es decir, para empezar, yo tendría que darme cuenta clara y perfectamente de que hay una necesidad, hay una situación donde yo puedo ayudar, ¿sí? Pero también esa situación no tiene que ser tan negativa como para a lo mejor estropearme mi estado de ánimo. Es decir, si me pone de malas, si hace que me enoje, si me irrita, entonces ahí funcionaría al revés. Mis mismas emociones positivas tenderían justamente a evitar en mí esa conducta prosocial. Como dice en la parte de abajo, si estas acciones prosociales pueden estropear el buen humor de la persona, ese buen humor inhibe la respuesta prosocial, es decir, ok, mejor ni me meto porque estoy de muy buen humor, no quiero perder la paciencia, no, mejor así de lejecitos. Esa sería las emociones positivas. Pero también las emociones negativas tienen una fuerte
como una fuerte importancia en el caso de la conducta prosocial. A lo mejor de repente sabemos que una emoción negativa puede ser el miedo o el coraje. Las emociones negativas, dice también la información, pueden tener un efecto opuesto bajo circunstancias específicas. Es decir, a lo mejor estoy de mal humor o estoy con una situación de miedo o de estrés, y puede ser que ese mismo miedo o ese estrés, siempre y cuando me garantice la reducción de ese estado emocional negativo, puede ser que ayude, ¿sí? No que a lo mejor de repente, como por así decirlo, ayudo pero de mala manera, ¿sí? O ayudo, no de mala manera, más bien ayudo de mal genio, de mal modo. O sea, si hago las cosas en beneficio de otras personas, pero de alguna manera es justamente, en este caso, actuar un poco por interés propio. O sea, ojo, volvemos con la diferenciación hasta cierto punto difícil entre egoísmo y lo que es interés propio. Quedamos que en el interés propio ciertamente sigo actuando en consonancia a mis propias necesidades, pero de alguna manera sí actúo de manera prosocial, a diferencia del egoísmo. En este caso, dice también la información de Barón, si ayudar implica una interacción que redunda en sentirse bien, se va a llevar a cabo ¿cómo decirlo? Esa conducta prosocial, y las emociones negativas aumentan la probabilidad de una conducta prosocial, siempre y cuando, insisto, esa ayuda me beneficia a mí en un sentirme bien. También tenemos en este sentido el efecto positivo de las emociones negativas, como habías quedado, los sentimientos negativos no tendrían que ser muy intensos, porque si no van a inhibir por completo la respuesta prosocial. La emergencia no debe ser muy ambigua, es decir, tengo que saber qué es lo que se necesita que yo haga, y el acto de ayudar es interesante o satisfactorio. Es un poco la confirmación de la información anterior, de la anterior diapositiva, ¿sí? Bueno, sin embargo, cada uno de nosotros tiene una diferencia en cuanto a la disposición a ayudar. No somos iguales en cuanto a esa disposición. Generalmente el autor abundaba un poco en lo que es la parte, para empezar, de la empatía, ¿sí? De alguna manera tenemos que se tiene que ser empático, o las personas empáticas son las que justamente tienden a realizar la mayor cantidad de conductas prosociales. En ese sentido, bueno, se va a hablar un poquito más adelante justamente de los desastres naturales. Y bueno, de alguna manera, pues en ese sentido, hay situaciones que nos reflejan siempre cierto tipo de empatía, o nos despiertan cierto sentimiento de empatía en los demás, en nosotros mismos, por ejemplo, perdón. Para empezar, primero tendríamos que definir, según el autor, qué es la empatía. Para Barón, la empatía es una respuesta afectiva, es decir, tiene que ver con emociones y sentimientos, y cognitiva, ¿sí? Es decir, es una respuesta básicamente sentimental o emocional, pero también un juicio de valor o un juicio cognitivo intelectual ante el sufrimiento emocional de otra persona. Es decir, es cómo me hace sentir a mí ese sufrimiento emocional, y qué pienso yo acerca de ese sufrimiento emocional. De aquí la importancia, pues, que tiene a lo mejor contextualizar adecuadamente esa, ¿cómo se llama?, esa necesidad de ayuda, ¿no? O ese sufrimiento de la otra persona. O sea, qué tanto yo sé interpretar justamente el sufrimiento de otra persona. A lo mejor aplicándolo un poco en la cuestión de la psicoterapia, es muy común que un paciente no llore en la consulta. Bueno, qué tanto a lo mejor ese acto de ese llanto, por ejemplo, nos va a despertar en nosotros una necesidad de apoyo, una necesidad de ayuda, ¿sí? A lo mejor qué tanto vamos a poder sintonizar o hacer, por así decirlo, clic con esa persona en cuanto a sus necesidades emocionales. En ese sentido, la empatía incluye la capacidad de sentir el estado emocional de la otra persona, ¿sí? Esto nos va a llevar justamente a tres conductas básicas, o tres actitudes básicas, que en este caso la primera sería la solidaridad, ¿sí?
Hacia 1985, después de los sismos, surge justamente un programa gubernamental que se llamaba así, Solidaridad. De alguna manera era un programa de gobierno que pretendía pues hacer pensar en las personas, al país, a la población, que justamente el gobierno era empático con nosotros, es decir, se buscaba beneficiar ciertamente a personas desposeídas, a personas en situación de pobreza extrema, de la calle, y justamente a través de eso se buscaba generar en la población, en la ciudadanía, pues esa situación de empatía, ¿no? Con el gobierno, ya porque el gobierno era empático con nosotros. Esta empatía nos va a llevar a intentar resolver un problema, ¿sí? De alguna manera, cuando por ejemplo vemos a una persona en la carretera que tiene, supongamos, volviendo un poco con lo que era la cuestión de la qué determinantes tiene que ver con la conducta de ayudar. Vemos una persona, una muchacha que se le ponchó el carro, se le ponchó una llanta en media carretera, y a lo mejor está pues lloviendo. De alguna manera hacemos un juicio de valor rápido. A lo mejor si la conductora, si el conductor es también una mujer, pues a lo mejor justamente va a pensar, bueno, ¿qué haría yo? ¿O qué pasaría conmigo? ¿O qué me gustaría que pasara conmigo cuando yo, por ejemplo, se me ponche igual un neumático en la carretera y en lluvia? Entonces, ese es justamente uno, solidarizarse, intentar resolver el problema, y el tercer punto, que es tomar la perspectiva del otro, ¿sí? En ese sentido es importante esta parte, porque justamente a través de la empatía es como se da la mayor cantidad de respuestas prosociales. Si de repente las personas empáticas son las más digamos, aptas o capaces de generar esa respuesta a nivel conductual en cuanto a lo que es la conducta prosocial. Por ejemplo, hablando de esta empatía, de repente quise poner esta imagen, si algunos cinéfilos la recuerdan, pues es justamente la última escena del exterminador en el Terminator 2, día del juicio final, o día del juicio. Justamente de repente, a lo mejor en la primera película se nos pone como el asesino implacable, frío, despiadado y desalmado, pero justamente en la trama de James Cameron lo redime, y incluso muchas personas sienten empatía por este personaje, tanto que hizo, tanto que de alguna manera pasó para justamente pues hacer el sacrificio máximo, que era pues autoexterminarse, ¿no? Como lo menciona en la película. En ese sentido, pues esa es justamente la empatía, la capacidad de sentir un sufrimiento o un estado emocional por otra persona, ¿sí? Y obviamente implica un juicio también cognitivo, ¿no? No nada más es pues así como que la parte emocional, porque entonces ahí sería un contagio emocional, sino que, ok, yo pienso que a lo mejor esta persona está sufriendo en realidad y merece mi ayuda, ¿sí? Esa es la empatía, su papel que tiene justamente en la conducta prosocial. Aquí hablaríamos sobre todo, pues por ejemplo, perdón, sí, 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 sí. Por ejemplo, cuando de forma pues extraordinaria se presentan situaciones conflictivas con las personas, o en la comunidad, pues justamente se desprende esa situación de la empatía, ¿no? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tendríamos que ver dos catástrofes que han marcado a la historia, de alguna manera, a nuestra historia cercana, ¿no? La primera justamente fue el 19 de septiembre de 1985 en México, en México país, en la Ciudad de México. De repente, todo el mundo sabe que ese día pues pasaron dos sismos, bueno, un sismo bastante fuerte que destruyó casi la mayor parte del centro histórico, y lo digo de primera mano porque yo estuve ahí. También
Pues en ese sentido, yo era un niño cuando esto pasó. Yo estaba en primaria, en sexto de primaria, cuando justamente yo me estaba preparando para irme a la escuela. Yo estaba en un piso 21 cuando esto sucedió. Por la experiencia, el recuerdo pues de estas situaciones un tanto todavía pues desagradables, así imponente, ¿no? Ver que cómo por la ventana de la casa, del departamento, cómo se mecían primero los muebles, cómo rechinaban los vidrios de las ventanas, cómo se empezaban a caer cosas de los anaqueles, de las repisas, etcétera. Y pues finalmente a través de la ventana pues se veía justamente la situación esta de ver algunos edificios derrumbarse, ¿no? Esto de alguna manera despertó en todos los mexicanos justamente lo que decía hace un momento, una empatía generalizada. Es decir, era el sufrimiento del otro que era muy parecido al mío, ¿no? Y bueno, contar historias de esta catástrofe pues sería bastante largo, bastante extenso. El tenor Plácido Domingo pierde a su madre en ese sismo, y pues cuando se supo la noticia, pues él mismo se presentó, se puso un casco, o sea, dejó el smoking de la ópera, se puso un casco, un cubrebocas, unos guantes, y empezó justamente a trabajar en conjunto con los rescatistas para buscar pues a víctimas. Este fue el caso de Plácido Domingo. También tenemos otro caso muy sonado, justamente de un señor. No recuerdo su nombre, la verdad. No se me ocurrió buscar pues la información en internet sobre él. Era la Pulga, apodado La Pulga, un señor chaparrito, por cierto, flaquito, lo suficientemente del tamaño adecuado para justamente entrar en espacios muy reducidos. De ahí el apodo de La Pulga, ¿sí? Él básicamente también logró rescatar a muchas personas durante la desgracia del temblor del 85. Y pues justamente todos recordarán que hace 1 o 2 años, no me acuerdo hace cuánto, pues justamente estábamos en la mañana haciendo, no, fue el año pasado creo, estábamos acabando el simulacro cuando a lo mejor a las horas tiembla de nuevo, ¿no? Entonces todo esto se reactivó, ¿no? Todo ese recuerdo, esa memoria colectiva, pues se reactiva y vuelve a generar esa sensación pues de terror, de desamparo. Y bueno, esa es justamente la catástrofe del 19 de septiembre de 1985, donde justamente vimos la máxima expresión de la conducta prosocial en los mexicanos, ¿no? Ciertamente los chilangos, o bueno, los que nacimos en México, siempre se nos ha descrito como personas frías, calculadoras, egoístas, porque así es la percepción que tienen de nosotros. Y pues en ese momento, pues todo esto se dejó de lado, ¿no? Se trabajó horas completas, de repente se trabajó mucho para salvar a gentes. Yo podía ver a través de las noticias, y de repente también cerca de mi casa en ese entonces, mi departamento, donde vivía mi abuela y yo, pues cómo pasaban las ambulancias. De repente pues las sirenas de policía y de bomberos que intentaban pues buscar sobrevivientes, apagar los incendios que se resultaron después de los derrumbes. Y bueno, pues fue increíble, ¿no? También el seguimiento que se dio por televisión, pues estábamos muy al pendiente de ello, ¿no? Y otra catástrofe que también, pues sobre todo, esta bueno, obviamente fue también a nivel Estados Unidos, pero adquirió una difusión mundial por la dimensión de lo que pasó ese día, ¿no? Estoy hablando justamente del 11 de septiembre del 2001, creo que fue el 11 de septiembre del 2001, cuando sucede pues en Estados Unidos, en Nueva York, ciudad emblemática de Estados Unidos, pues el ataque terrorista a las Torres Gemelas, ¿sí? Todos hemos conocido justamente las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos justamente una vista aérea de los derrumbes. Tenemos justamente una memoria un tanto, como es un poco más contemporáneo a nosotros, pues casi todos a lo mejor vimos esas imágenes, ¿no? De repente, pues
Esto causó tanto revuelo en medios masivos de comunicación, que incluso pues la continuidad, por ejemplo, empresas como Marvel, la empresa que genera pues a los superhéroes, al Hombre Araña, Capitán América, Thor, etcétera, pues de repente hacen igual también aprovechando un poco la cuestión mediática, pues hacen una edición especial de justamente el 11 de septiembre dedicada a esa perspectiva de cómo los superhéroes y los villanos, olvidándose de sus diferencias, pues empiezan a ayudar a la población civil en el desastre, ¿no? Por ahí incluso se veían algunas imágenes que yo estuve revisando, al Doctor Doom llorando por las personas, a Magneto, etcétera, ¿no? Villanos típicamente malvados en los cómics, ¿no? O sea, ¿qué tanto marcó, por ejemplo, a Estados Unidos este ataque terrorista? ¿Qué tanto vulneró o lastimó pues a la población civil? Después, como es bien sabido por muchas personas, la película de Spider-Man del 2001, volviendo justamente con esta parte de los cómics o del cine, en una escena, en una secuencia, cuando el Duende Verde ataca a Spider-Man en el puente, una persona le grita a él: si atacas a Nueva York, nos atacas a todos. Digo, perdón, si atacas al Hombre Araña, atacas a Nueva York y nos atacas a todos. Justamente es algo de lo que llamamos empatía, ¿no? De repente ese sentimiento de unidad que estaba muy a flor de piel, básicamente por lo reciente pues de la catástrofe o la tragedia del 11 de septiembre. Ahora, ¿por qué quise comentar esas dos tragedias? Bueno, obviamente tragedias ha habido muchas, no es la única. Cada año pues se reportan inundaciones, cada año se reportan muertes por accidentes de tránsito, de vialidad. De repente pues ahorita tenemos muy así a la mano justamente pues lo que estamos viviendo por la cuarentena del coronavirus. eh, Estas dos tragedias son importantes porque de alguna manera marcan un antes y un después en la forma de percibir el entorno social. Si recuerdan, el 22 de abril se conmemora también un aniversario más, no me acuerdo exactamente la fecha, de las explosiones acá en Guadalajara, donde una muy importante zona fue afectada por esas explosiones. Igual en 1985 también, unos meses antes, pues también surgen las explosiones de San Juan Izhuatepec, que justamente también era una cuestión de estallan algunos polvorines, almacenes de gas, ¿sí? También en época reciente, hace unos 2 años me parece, la nota de almacenes de pirotecnia, pues explota, ¿no? ¿Hubo muertos? Sí, sí hubo muertos, pero de repente, volviendo con esta cuestión de cómo percibimos la responsabilidad de las víctimas, bueno, ok, lo que tendemos a decir, bueno, está bien, eh, explotó, pero ¿por qué tenían para empezar en un almacén? ¿Para qué tenían explosivos o juegos pirotécnicos? Si recuerdan también cuando se sucedió hace 2 años, me parece, los videos que se vieron o que nos presentaron sobre el robo de combustible, el huachicoleo, que les explota justamente un ducto, pues igual, o sea, de repente sí es una catástrofe de alguna manera también, pero ahí tendemos mucho, o se tiende mucho, no es una persona que lo está, se tiende a culpar justamente a las personas. Bueno, para empezar, no deberían haber estado allí, literalmente bañándose en combustible. Sin embargo, pues esto no demerita el hecho de que pasó una catástrofe pues terrible, ¿no? Por eso quise poner esas dos catástrofes, porque son especiales, porque marcan una antes y un después, insisto, en la forma de concebir la sociedad y la forma de concebir el mundo. Después del temblor del 85, pues en México se crea Protección Civil, una organización no gubernamental que se encarga justamente de asegurar la supervivencia de las personas o proteger al público. Yo recuerdo también en esa época, pues las noticias decían que justamente faltaban manos, ¿no? Faltaba una respuesta, digamos,
contundente del gobierno de Miguel de la Madrid en ese entonces. Entonces, justamente por eso es que la población pues empieza a por sí mismo empezar a buscar a sus víctimas, a sus familiares en los escombros, ¿no? Entonces, la respuesta en ese sentido de la sociedad fue antes incluso que la respuesta de los cuerpos de seguridad. Y bueno, por eso es que quise poner estas dos catástrofes, insisto, pues son significativas para todos nosotros, porque marcan un antes y un después. Pero, pasando a otro orden de ideas, finalmente el capítulo 10 hace un análisis un tanto detallado sobre por qué una persona tiende a ayudar. Y se habla de una personalidad de tipo altruista, ¿sí? Es decir, en una situación de emergencia, después de la emergencia misma, obviamente pues no se puede hacer ahí mismo en el momento de la crisis, por razones obvias, se investigó o se hizo una investigación justamente al perfil de personalidad de todas las personas que intervinieron en la crisis como rescatistas o personas que daban ayuda, ¿no? Y se encontraron 5 dimensiones que marcaron que son importantes en la personalidad altruista. La primera, pues lógicamente va a ser esa parte de la empatía. Insisto, como decimos hace un momento, la empatía, si no está presente, entonces no va a haber esa necesidad de ayuda, ¿sí? O no va a haber esa conducta de apoyo o de auxiliar a otra persona. En ese sentido, los participantes más altruistas se describen a sí mismos como responsables, sociables, adaptables, tolerantes, autocontrolados y motivados a dar una muy buena impresión, ¿sí? Esa sería justamente pues la cuestión de la empatía como un rasgo de personalidad altruista. Después tenemos, según el libro, la creencia en un mundo justo. De repente ayudamos justamente porque creemos que es lo adecuado, que es lo correcto de hacer, porque en ese sentido tenemos la esperanza de que eso que vamos a hacer, de alguna manera, va a beneficiar a una persona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, insisto, somos altruistas cuando tenemos esa creencia en el bien, ¿sí? De alguna manera tenemos una visión positiva de la humanidad, confiemos en la humanidad, ¿no? ¿Sí? Esto va de la mano un poco con un enfoque humanista, claro está. También, justamente, las personas altruistas pues tienen muy alta ese sentimiento o esa percepción de responsabilidad social. Es decir, de repente la idea de que, número uno, pues estamos todos en el mismo mundo, en el mismo barco, y de alguna manera pues es necesario ayudar a veces a otras personas para que finalmente pueda haber esa reciprocidad. A lo mejor, justamente en estos momentos de la cuarentena, vemos que esa parte de la responsabilidad civil, pues de alguna manera no está presente o no está del todo desarrollada pues en nosotros, porque finalmente pues hay personas que no pues no se cuidan o no guardan la cuarentena adecuada, o que de repente pues les vale muy poco, les importa muy poco la salud de otras personas, ¿no? A lo mejor también podríamos encontrar esta parte de la responsabilidad social, cuando a lo mejor en mi carro me estaciono en zona prohibida o zona para discapacitados, de repente, pues, ¿qué tiene? Nada más es un ratito. Entonces, pero finalmente, de repente, esa parte de no tener esa responsabilidad social, pues inhibe justamente un comportamiento altruista. Otra dimensión va a ser lo que también ya lo hemos comentado muchas veces en clases, es el llamado locus de control interno. Locus significa no loco, por si alguien pensaba que era locus, no, perdón, loco. Locus es lugar en latín, lugar de control interno, es decir, en este caso es una creencia que tiene un sujeto de que podemos escoger comportarnos de una manera, de tal manera que esta conducta pues nos reporte unos buenos resultados y minimice los malos resultados, ¿sí? En ese sentido, las personas que ayudan pues tienen un nivel muy alto de esa dimensión de control interno, ¿no?
De repente si creemos que estamos al garete o que estamos como ajenos a la, ¿cómo decirlo? A la realidad exterior, pues entonces tendríamos a no brindar esa ayuda. En cambio, si nosotros tenemos la creencia de que podemos controlar muchas cosas en nuestra vida, ciertamente no todas, pero sí muchas cosas en nuestra vida, entonces vamos a estar mucho más propensos, mucho más dispuestos justamente a proporcionar un apoyo o una ayuda a otras personas que a lo mejor están pasando por una situación difícil o penosa. Y también, finalmente, en este caso, las personas que tienen un bajo nivel de egocentrismo, pues son las que tienden más a ayudar, ¿sí? Es decir, no están tan centrados en sí mismo y tampoco son tan competitivas. También decía el autor, Robert Barón, que van a ser las personas aquellas que tienen como muy altas las necesidades de afiliación, ¿sí? En otro curso que seguramente ya llevaron, que fue Conducta y Motivación, se les debió hablar justamente de esta parte de las necesidades de afiliación, ¿no? Es esas necesidades que compartimos de, por ejemplo, afiliarnos o de asociarnos, de sentirnos parte de otras personas. Por lo tanto, en ese sentido, cuando una persona que tiene muy alta necesidad de afiliación, pues se supone que va a ser mucho más fácil que brinde una respuesta, una conducta de ayuda, cuando percibe esa situación de emergencia en otra persona. En ese sentido, este es el perfil de personalidad que nos propone Barón. En cuanto a las personalidades altruistas, pues sería cosa de como comparar este perfil de personalidad con a lo mejor, no sé, de repente personajes como la Madre Teresa de Calcuta, la Pulga, el rescatista de que comento de México, Plácido Domingo, o con un médico, por ejemplo, ¿no? De repente sería ver, incluso con nosotros mismos como psicólogos, ¿no? Ciertamente, pues independientemente del perfil que tengamos como profesionistas, pues casi todos empezamos con esa noción de querer ayudar a otras personas, ¿no? O sea, qué tan empáticos somos, qué tanto creemos en un mundo justo, qué tan responsables somos a nivel social, cómo anda nuestro locus de control y, sobre todo esto último, qué tan poco egocentristas somos. En este caso, la imagen que escogí para esta diapositiva, pues tiene que ver un poco con esa cuestión de la selfitis, ¿no? De repente es un fenómeno que, bueno, obviamente no tiene nada que ver en este caso con la conducta prosocial, pero sí de repente como a lo mejor pareciera que estamos enamorados de nosotros mismos, o que estamos como que somos ególatras, en pocas palabras, ¿no? Y a lo mejor se nos olvida que existe otra persona que finalmente nos guste o no nos guste, pues tarde o temprano necesitamos de esa persona o de esa otra persona para que nos apoye, para que nos ayude. Bien, hasta aquí sería pues entonces la exposición justamente de este tema de la conducta prosocial. Pues vemos que es una cuestión un tanto interesante, un tanto, a lo mejor, insisto, esta cuestión de ayudar a las personas de repente la vemos a diario, ¿no? A lo mejor cuando vemos una persona que pide limosna, tendemos a juzgar muy rápido. Ok, pues es siempre, y de repente quienes tenemos más como quienes andábamos más bien, más en la calle, de repente a veces ya conocíamos en los parados de camión a pues la señora, el señor, que de repente pues se acercaba con su recetita, la misma receta, el mismo speech, el mismo discurso, diciendo que quiere una ayuda pues para su hijo que está en prisión, que está en el hospital civil, que tiene tal o cual cosa, para la señora que tiene a lo mejor sus 3 hijas que no han comido en 3 días, ¿no? Bueno, de repente, a lo mejor, pues de alguna manera esto nos forma un patrón de conducta, ¿no? A lo mejor merma un poco nuestra empatía, sobre todo porque lamentablemente, y hay que decirlo, muchas veces estas personas pues usan esa caridad, esa limosna, ese apoyo que se les da, pues para otros fines no muy sanos, como sería por ejemplo drogarse, ¿no? O mantener a otras personas, ¿no? De alguna manera es una forma de explotación laboral también.
Finalmente, entonces, pues hablar de la conducta procesal es importante porque, pues, insisto, pues somos seres humanos, estamos en sociedad y justamente a lo mejor ahorita en estos momentos que tenemos de crisis por la cuarentena, por la fase 3 que ya hasta donde tengo entendido ya se implementó, pues justamente es necesario volver a mirar hacia esa conducta prosocial, ¿no? Me cuido yo y así cuidándome yo, te cuido a ti también. Es básicamente la parte esta de la conducta prosocial dentro de a lo mejor las medidas de protección que se nos pide que estemos teniendo. Lamentablemente a veces pues no hacemos caso omiso, ¿no? De repente pues igual podemos justificar, es que se me olvidó el cubrebocas, es que para qué me lo pongo, es que pues no sirve, y podemos racionalizar un montón de respuestas, ¿no? Y finalmente pues no ninguna nos va a llevar a esa conducta prosocial adecuada. Bien, pues muchachos, entonces por mi parte sería básicamente lo que es el último tema del curso. Pues nada más sería estar pendientes a lo que es la, la evaluación, que también se nos indica que va a ser en línea, ¿sí? Entonces, otra cosa muy importante, estaba revisando justamente en el Classroom que tengo reportadas como entregadas 12 tareas, ¿sí? Me faltan, según tengo entendido, 9 personas, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas más o menos, ¿sí? Entonces sí necesitaría que me hagan saber por ejemplo, los correos que están anotados o en las personas que tienen la tarea. Muchos tienen su nombre. Nada más tengo dudas, por ejemplo, con quién es Lee Jong-suk, quién es él o ella, no sé. Si necesito que me digan esa información, pues Poten Peralta también quién es, para poder yo asignar la calificación y para poder tomar en cuenta pues su asistencia y su participación, ¿sí? Entonces sigan pendientes pues muchachos al seguimiento que se va a hacer en cuanto a la evaluación final, y pues seguimos en contacto. Las personas que falten hay que mandar su tarea por favor para poder tener en consideración esa participación en su calificación final. Entonces pues el temario del examen o los temas que van a venir pues son lógicamente conducta prosocial, y creo que fue el tema anterior de violencia también. O sea, los dos temas, violencia y conducta prosocial, son los que van a venir en el examen. Viene bastante extenso, igual va a ser completamente en línea, y pues anticipo sin preguntas abiertas, pues son mucho más difíciles de calificar. Y entonces para lo que es la verificación de la calificación, pues sería a través de la plataforma ¿cómo se llama? De Power Campus. Bueno, sin otro asunto que tratar y si hay alguna duda, pues les agradezco mucho que me la hagan saber, ya sea por Classroom o por redes sociales a través de su concejal, para yo darle respuesta inmediata. Por mi parte es todo, y les agradezco mucho su atención y su participación durante este tiempo estuvimos en línea, y pues seguimos en contacto. Perdón, también otro de los temas es también lo que es conducta prosocial, entonces lo que es atracción interpersonal y violencia. Son 3 temas entonces los que vienen en el examen, ¿sí? Bien, entonces por mi parte es todo y nos vemos la próxima.